En el capítulo 11, vamos a leer una parte del capítulo 11 para entender un poco más, para introducirnos en la palabra. ¿Están ahí en el capítulo 11? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué salen quién? Los reyes a la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hizo David? ¿Y quién era el rey? David, ¿cierto? Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías heteos. Envió David a preguntar, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, ahora entendemos un poco lo que dice el capítulo 12. El caminante del que se trata, cuando nosotros estamos en la casa, cuando el rey David debió haber ido a la guerra, pero en vez de ir a la guerra se quedó descansando, se quedó allá en su palacio. Y dice la palabra que dando un paseo, vio a esa mujer hermosa. Le abrió las puertas al enemigo. Vino un deseo. Le abrió la puerta al enemigo y vino un deseo inmediatamente a la mente de David. ¿Por qué? Porque David estaba desocupado. No estaba haciendo lo que debió hacer en el momento que le sucede esto. Cuando nosotros pasamos tiempo lejos de la presencia de Dios, vienen pensamientos, vienen deseos que nos llevan a una acción. Y fue lo que hizo el rey David. El rey David toma a aquella mujer sin importarle que era la esposa de Urías heteo. Y Urías heteo era un hombre de los que tenía David para luchar. Él estaba en la guerra. Él estaba allí peleando contra el pueblo enemigo, que en vez de estar el rey David con ellos, estaba uno de los hombres más valiosos del rey David, que era Urías heteo. Urías heteo era un hombre que, según lo que encontré, Urías pertenecía a la minoría étnica hitita, residente en Israel, que había estado en la región, antes conocida como la tierra de Canaán. Desde el derrumbe del reino hitita en siglos anteriores, antes establecido de la nación de Israel. Se desconoce de dónde venían los hititas, pero se sabe que Urías heteo era parte del pueblo de Israel, porque ahí estaba viviendo con el pueblo de Israel. Necesito que pongan mucha atención, por favor. El significado de su nombre, el nombre de Urías heteo es, en hebreo, mi luz es Yahweh. O sea, mi luz es Jehová. Eso significa el nombre de Urías heteo. Y su posición como oficial del ejército personal, del rey David. Esto quiere decir que era un hombre fiel, era un hombre que no traicionaba al rey David. Aunque pasaran cosas, él se permanecía en la línea, él permanecía en lo que le tocaba hacer, en lo que era su trabajo. Y dice la palabra que cuando él toma a Betsabé por mujer, ni siquiera la toma por mujer, solo fue por un rato, por complacer los deseos de su carne, por hacer
tener satisfacción de tener aquello que a él le había agradado, que había codiciado con sus ojos. Y esto lo lleva a la acción. Entonces, cuando esto sucede, ella queda embarazada. Yo creo que aquí todos sabemos la historia de Betsabé, de Urías y de David, ¿cierto? Queda embarazada y ella le manda a decir al rey. Entonces, él empieza a maquinar un plan, yo diría que diabólico, diría yo. Un plan para poder sacar a Urías Eteo del camino. Entonces, él manda a llamar a Urías Eteo y le dice que venga. Y cuando él llega, le pide cuentas de los que estaban en la guerra, que cómo les estaba yendo. Y Urías Eteo le da un informe de lo que estaba pasando. Luego le dice que vaya a su casa y descanse. ¿Con qué intención lo hacía David? Con la intención de que él estuviera con su esposa y así poder tapar el error. Pero Dios estaba viendo lo que él estaba haciendo. Aunque nosotros queramos tapar lo que hagamos en lo oculto, allá en lo escondido, hay un Dios en los cielos que está mirando cada acción, cada pensamiento que nosotros tengamos y que nosotros hagamos. Delante de Dios no hay nada oculto, absolutamente nada. Y él lo manda a llamar y él, como era un hombre fiel de su ejército personal de David, él no va. Aunque David le envió banquete a su casa, dice la palabra, que le envió banquete seguramente para que él disfrutara con su esposa. Él se quedó en una tienda, ahí a la entrada del reino. Y entonces él le dice, ¿por qué no fue a su casa? Viniendo de tan lejos, oiga bien, viniendo de tan lejos, viniendo de viaje, no entró, no lavó sus pies y no estuvo con su esposa. Y él le dijo, ¿cómo habría yo de entrar y descansar y comer y beber vino y estar con mi esposa? Si cuando los siervos de mi señor el rey están en guerra, están peleando, están luchando. ¿Qué lealtad tan grande la de este varón? Y empieza entonces el rey David a maquinar un plan para quitarle la vida. Él pensaba que quitándole la vida a Urías Eteo iba a tapar el daño tan grande que había hecho. Y dice la palabra ahí en el capítulo 11, versículo 14 dice: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos ¿de quién? De Urías. ¿Quién está conmigo en la palabra? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Estoy en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 14. 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes de los enemigos, no de ellos. Entonces envió Joab y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. El plan de David salió a pedir de boca. Nadie supo qué había hecho David. Y miren cómo él, engañado por el mismo rey, sin saber que lo que llevaba en su mano, esa carta que llevaba, era su sentencia de muerte. Era la sentencia de muerte, la orden para que lo mataran. Y este hombre fiel en ningún momento abrió la carta para decir, bueno, ¿y aquí qué dice? ¿Cierto? Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si Urías Eteo en ese momento hubiera dejado de ser fiel y hubiera abierto esa carta. ¿Qué hubiera pasado? Pero él no lo hizo.
Inocentemente se fue y entregó la carta, entregó su sentencia de muerte. Y todo salió a como el rey lo había querido, a como el rey quería. El plan le salió tal cual él lo había maquinado, tal cual. Todos estos pensamientos y todo esto que le pasó al rey David, vuelvo y repito, llegaron al rey David. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Cuando nosotros como hijos de Dios nos dejamos enfriar, no vamos a la iglesia, no escuchamos la palabra, no estudiamos la palabra, dejamos allá de último para estudiar, ir a buscar en la palabra lo que nosotros necesitamos y estar en el lugar indicado cuando Dios nos necesite. Si nosotros dejamos, nos apartamos de esto, entonces viene un enfriamiento espiritual. Viene algo en nosotros que ya no nos interesa. Dejamos de pensar en lo de Dios y empezamos a pensar en lo que nosotros queremos. Y empezamos a decirle a ese caminante, siga adelante, desánimo. Siga adelante, rebelión. Siga adelante, todo aquello que nos aparta de la voluntad del Padre. Ese caminante es nuestro adversario, el diablo. El que viene y empieza a lanzar dardos a su mente. Empieza a lanzar aquel desánimo, aquel deseo por aquella mujer, por aquel varón. Empiezan los hijos a desviarse. Y mire las consecuencias tan grandes que trae en nosotros desviarnos de la palabra de Dios y empezarle a dar rienda a los deseos de la carne. Esta grande traición que David hizo y estaba tan lejos de la palabra de Dios, tenía en tan poco la palabra. Ahí en el capítulo 12, versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, con la espada de los enemigos. Esta traición no se quedó impune. Esto que hizo el rey David, siendo el rey David, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque de pronto muchos están pensando, bueno, qué hombre tan malo el rey David, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en el lugar del rey David? Y decimos somos hijos de Dios, ¿cierto? Bueno, esta palabra trajo grandes consecuencias. Cuando nosotros permitimos que esto entre a nuestra casa, que este enfriamiento espiritual llegue a nuestra casa, dejamos de ver lo espiritual y empezamos a ver lo carnal. Empezamos a ver en la carne. Y así mismo empiezan nuestros hijos. No voy a decir los varones tienen la responsabilidad, porque nosotras como mujeres tenemos también una gran responsabilidad en nuestra casa. A la casa del rey David entró la muerte. Ahí en el capítulo 12, versículo 10, dice la palabra: por lo cual ahora, le habla el profeta Natán, ¿no? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. ¿No se apartará qué? La espada, ¿cierto? Traía muerte, traía destrucción. En el versículo 14 y 15 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que tuvo con Betsabé, vino muerte sobre este bebé, sobre este niño.
Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entró la muerte. Así él le abrió el pensamiento y ese plan que él había estipulado, dentro del plan que iba, muerte. ¿De quién? De Urías. Así como él planeó, Dios no se quedó con los brazos cruzados, porque cada acción trae una consecuencia. Todo este tiempo el Señor ha venido hablando de las maldiciones y de las bendiciones a través del pastor, a través de la pastora Estela, a través de Angelita, a través de la pastora Alicia. El Señor ha venido diciéndonos, escojan, ¿qué quieren seguir? ¿Mi bendición o la maldición? Dios ha sido muy claro todo este tiempo con lo que nosotros elegimos, porque somos nosotros los que elegimos salirnos, apartarnos. Somos nosotros los que tomamos la decisión de seguir durmiendo. Somos nosotros los que tomamos la decisión de tomar en poco la palabra que aquí ha sido dada por medio de sus siervos los profetas, por medio de sus siervos los pastores. Hemos sido nosotros los que hemos tomado en poco la palabra. Y Dios ha sido muy claro todo este tiempo. Ya lleva más de un mes Dios hablando sobre las decisiones que debemos tomar, sobre lo que debemos hacer, sobre el camino que debemos elegir. Y entonces, en el versículo 17 y 18, nosotros lo leímos, dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó grave. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado. Él se fue y se postró delante de Dios y le rogó, le imploró a Dios por la vida del niño. Pero Dios, ¿qué hizo? Se apartó. Dios no escuchó, porque él había declarado una sentencia para sí mismo de lo que había hecho. Con su propia boca. Recordamos lo que dice el capítulo donde dice que él le dijo al profeta Natán, aquel hombre que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. Él declaró una sentencia para sí mismo. No discernió lo que el profeta Natán le estaba diciendo a través de estas palabras que le decía, cuando él le hablaba del caminante y lo que había hecho con su corderita, del pobre. Urías, según lo que dice la palabra, la amaba, dice, la alimentaba, la cuidaba, la quería como una de sus hijas, dice. Así hace Dios con lo que nos ha entregado nuestra familia. Así hace Dios con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo. Él nos ha entregado una familia y Dios la tiene como esa corderita. Nuestra familia es como esa corderita que tenía, de la que habla el profeta Natán. Nosotros vemos de pronto, humanamente, nuestros hijos. Queremos que ellos salgan adelante, queremos que ellos estudien, queremos que ellos sean los mejores en todo y declaramos, Señor, son cabeza, no cola, son herencia escogida por Dios, ¿verdad? Pero nuestras acciones están haciendo que haya una sentencia cuando actuamos mal, cuando actuamos lejos de la palabra de Dios. Estamos declarando una sentencia para nuestra familia, teniendo un poco la palabra que ya Dios ha hablado. Y es ahí cuando vienen todas estas consecuencias. La primera fue la muerte. La segunda fue la persecución que vino sobre David. En el capítulo 15 nos relata sobre Absalón, el hijo de David. Dice, Absalón se subleva contra David. Mire todo
lo que hizo el rey David, se le iba devolviendo una por una de las cosas que él le había hecho a Urías. Dice la palabra: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Mire qué varón, esa astucia que Satanás le había mandado a la mente, ese plan que el que organizó David, su mismo hijo lo estaba organizando en su contra. Qué hombre tan dulce, qué hombre tan generoso, ¿cierto? Se iban a inclinar delante de él y él no. ¿Cómo se van a inclinar? Porque en ese entonces era por costumbre inclinarse delante del rey. Y él les decía: no, ¿cómo se van a inclinar delante de mí? Todo esto que hizo el rey David, así como él planeó, organizó un plan para quitarle la vida a Urías Eteo, su hijo estaba organizando ese plan. Duró 4 años Absalón, poco a poco ganándose el corazón del pueblo. Tremendo, tremendo lo que viene, lo que nosotros hacemos como padres, lo que nosotros hagamos se va a reflejar en nuestras generaciones, para bien o para mal. Y vuelvo y les digo, no en vano, Dios ha venido hablando de las maldiciones y de las bendiciones. Dice la palabra en el capítulo 12, versículo 11. También trajo a la casa de David vergüenza. En el capítulo 12, versículo 11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿De dónde? De tu misma casa. Ni siquiera fue que vinieron los enemigos, ni siquiera fue personas desconocidas que se levantaron en contra de David, sino que de su misma casa levantó Dios el mal. Dice la palabra: y tomaré tus mujeres delante de sus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Lo que el rey David había hecho en lo oculto, allá con Betsabé, porque él la mandó a llamar, ella vino, estuvo con él, dice que se lavó sus inmundicias, se fue y nadie supo, ¿cierto? Los mensajeros. Creía él que nadie se había dado cuenta. Creía él que todo había quedado allí tapadito, allí en lo oculto. Pero mire lo que hace Dios. Dios le dice con tu mujer, dice, a la vista del sol. O sea, lo iba a hacer públicamente. El mal de su casa, más adelante, el pecado que él había hecho en lo oculto, Dios se lo iba a poner a él públicamente. Entonces dijo David a Natán, bueno, dejemos hasta ahí. Vamos a ir, miren las consecuencias de lo que él le dice. En el capítulo 16, versículo 21, ¿tiene su Biblia ahí?
¿La tiene abierta? ¿Me está siguiendo? Bueno, dice, y Ahitofel, capítulo 16, versículo 21 y 22, vamos a leer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos ¿de quién? De todo Israel. Lo que él había hecho en lo oculto, su hijo lo hizo públicamente. Lo avergonzó públicamente. Porque ¿sabe qué pasa, querido hermano? Que la iniquidad, el pecado es como una bola de nieve que va creciendo, que va envolviendo todo lo que encuentra, y cada día se va haciendo más grande y más fuerte. Cada día. Si nosotros como padres no nos levantamos en la casa, si nosotros no nos levantamos como atalaya, si estamos dormidos espiritualmente, nunca vamos a poder ver lo que Satanás trae sobre nuestra casa cuando estamos dormidos, cuando hemos dejado de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es ser atalayas. Porque Dios no nos ha entregado solamente una familia, Dios nos ha entregado un ministerio, nos ha entregado almas a nuestro cuidado. Hace poco hablábamos de la buena administración en las clases de vida cristiana. Y eso entra a ser parte de la buena administración de lo que Dios nos ha entregado. Porque un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestra casa, de lo que hicimos con nuestros hijos, de lo que hicimos con nuestro hogar. Si estuvimos en el lugar de batalla cuando Él nos llamó, cuando Él nos necesitó, intercediendo por nuestros hijos, intercediendo por nuestro hogar, intercediendo por el ministerio, por lo que Él nos ha entregado a nosotros. Un día Dios va a venir y va a pedir cuentas sobre todo lo que Él nos ha entregado. Para acentuar lo que acabamos de leer, en el capítulo 16, 21, 22, lo podemos encontrar antes. ¿Por qué las concubinas estaban solas? Cuando el rey David salió huyendo de su hijo Absalón, el rey David entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y esas 10 mujeres concubinas, esas 10 mujeres de David, fue las que tomó Absalón y que avergonzó a su rey, a su papá, públicamente. Esto fue lo que hizo Absalón. Que Dios nos guarde de no ser entendidos, de qué estamos dejando entrar en nuestra casa. Que Dios nos dé discernimiento, hermano, de lo que no estamos haciendo bien delante de Dios. De que de pronto nosotros estamos mal y a causa de este enfriamiento espiritual no estamos viendo lo que se está moviendo en nuestra casa, lo que se está moviendo sobre nuestros hijos, lo que estamos permitiendo nosotros. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Mire, hay pensamientos, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que hay momentos que vienen pensamientos que inmediatamente hay que saber discernir si son o no de Dios.
Hay momentos en que nosotros estamos así y de repente vienen pensamientos en que nos llevan a un impulso, a hacer lo que no debemos hacer. Y si nosotros nos vamos allá a lo profundo de la palabra, si nosotros nos vamos ahí a preguntarle al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a decir: quieto, eso no es de mi parte, eso no es de Dios. Pero hay que estar avivados, hay que estar en el fuego, hay que tener los oídos abiertos a la voz del Espíritu. Hay que andar en la palabra, por la palabra, vivir por la palabra. La palabra de Dios dice que es lumbrera a nuestros caminos. Y si es lumbrera a nuestros caminos, ¿nosotros qué debemos hacer? Buscarla, porque nosotros humanamente no sabríamos cómo vivir. Nosotros humanamente no sabríamos cómo agradar a Dios, solo si está el Espíritu Santo en nosotros. Solo si la presencia del Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, nos puede dirigir, nos puede enseñar, nos puede corregir, nos puede advertir de lo que viene, de lo que debemos hacer. En Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que le pasó a este varón, el espíritu de David, estoy segura porque la palabra lo dice. El espíritu de David nunca hubiera querido hacer eso, pero su carne se debilitó. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar que le correspondía. Yo quiero hacer una pregunta. Yo me la hice cuando Dios me hablaba a través de esta palabra. Yo le decía: Señor, ¿estoy en el lugar que me corresponde? Señor, he estado en el lugar que me corresponde como madre, he estado en el lugar que me corresponde como esposa, he estado en el lugar que me corresponde como tu sierva, he estado en el lugar que me corresponde como tu hija. Estamos en el lugar que nos corresponde estar. Estamos a donde Dios nos llamó para que estuviéramos. Hemos estado atentos al llamado de Dios. Y nosotros, cuando dejamos que este adversario entre en nuestra casa, dañamos la familia. Y no solamente la familia, porque nos llevamos también personas que han puesto la mirada en nosotros. Cuando nuestras malas actuaciones dañan nuestro buen testimonio. Y entonces empieza a desencadenarse en nuestras vidas una serie de cosas que después nos preguntamos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mis hijos cayeron en las drogas? ¿Por qué mis hijos están en el alcohol? ¿Por qué mis hijos ahora que entraron a la adolescencia, entonces vienen y se levantan en contra mía, me gritan, me contestan? ¿Por qué suelen suceder estas cosas? Porque no hemos estado en el lugar que nos corresponde. Porque hemos hecho oídos sordos a lo que Dios ha venido hablando, a lo que Dios está hablando. Yo decía: Señor, cuando el profeta Natán le dijo al rey David: es la corderita, la única que tenía, la cuidaba. Yo decía: Señor, así nos ves a nosotros, como corderitos. Nos cuida, nos alimenta, nos protege. ¿Estamos haciendo nosotros eso con nuestra familia? ¿Nos estamos sentando con nuestros hijos a hacer el devocional y enseñándoles? ¿Estamos nosotros corrigiendo en ellos lo que nosotros vemos que de pronto ellos hacen mal? ¿Estamos nosotros guiándolos de acuerdo a la palabra, nuestra propia vida? ¿Estamos nosotros corrigiéndonos a través de la palabra de la que ha venido hablando Dios todo este tiempo? ¿O estamos ignorando todo lo que Dios ha dicho? Dice la palabra ahí mismo en el capítulo 12, versículos 7 y 8.
Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho cuando él le dijo, ¿quién es el hombre tal? Es digno de muerte. Entonces dice, así dijo Natán, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Él tenía todo lo que necesitaba. Tenía todo. Dios le había entregado en sus manos un pueblo al que él tenía que cuidar. Pero un descuido de él hizo que todo esto se volviera en contra. Un descuido del rey David hizo que ese pueblo le tocara huir. Trajo muerte, destrucción a su familia. Aún dice la palabra que Amón se enamoró de Tamar, los dos hermanos, hijos del rey David. Y Amón se enamoró tanto de su hermana que la violó, la engañó, la mandó a llamar, se hizo el enfermo y la mandó a llamar. Mire, qué terrible este pecado de la fornicación, el adulterio. Una cosa terrible. La mandó a llamar siendo hermano de ella. Estuvo con ella, la deshonró. Y se desencadenó una ira de Absalón sobre Amón. Y Absalón le quitó la vida a Amón entre hermanos, lo que el profeta le había dicho, que de su misma casa se iba a levantar el mal. No hubo palabra que se omitiera en lo que venía sobre la vida de David. ¿Será que hay alguna palabra de las que Dios ha dado aquí a través de la boca del pastor que Dios la omita? ¿Cuántos se acuerdan de la palabra de Deuteronomio 28 que el pastor dos veces, por dos ocasiones, no una vez, dos ocasiones el pastor ha hablado, Dios ha hablado a través del pastor? ¿Será que Dios omite algo de lo que ya ha dicho, de lo que ya ha anunciado, de lo que ha advertido? No, querido hermano. Dios no omite ni tildes ni comas de su palabra. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Tremendo. Tremendo, porque una mala actuación de nosotros nos puede llevar a la destrucción de nuestra propia familia, a la destrucción de lo que nosotros decimos que amamos. ¿Por qué digo que decimos que amamos? Porque cuando nosotros amamos a nuestros hijos, cuando nosotros amamos lo que Dios nos entregó, cuando nosotros cuidamos aquello que Dios nos entregó, entonces vivimos sujetos a la palabra, atentos los oídos a lo que Dios nos dice que hagamos, y a donde Dios nos dice que vayamos, allí vamos. En Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 8 dice: el rey David le dice a su hijo Salomón que él no podía construir el pueblo a Jehová a causa de que él había derramado mucha sangre. Porque él en algún momento tuvo en su corazón levantar un templo para Dios. Pero todo lo que él había hecho, Dios lo había visto. No había habido nada oculto delante de Dios. Porque para nosotros es muy fácil, de pronto, lo digo, nunca lo he hecho, que Dios me guarde. De pronto de meternos con el celular al baño, hacer cosas que no debemos hacer. De pronto tener conversaciones a escondidas. Estar viendo esa película que Dios nos dice no la vean. Ustedes saben que es pecado.
Y no solamente películas pornográficas, porque hay muchos programas de televisión que traen doble mensaje y que hemos sido entendidos por el Espíritu y aún así permitimos verlo en nuestras casas. Y todo eso que nosotros hacemos allí, no, aquí estamos solos. Tranquilo, miremosla, no importa, pasemos el pedacito que no nos interesa ver o que no podemos ver y sigamos viéndola. ¿Será que el Espíritu Santo en esos momentos no está mirando lo que nosotros estamos haciendo? ¿Será que no está mirando lo que hacemos allá en lo oculto? Tremendo. La palabra de Dios dice que si fuera poco, te habría añadido mucho más. Y yo me puse a pensar, si el corazón del rey David se hubiera mantenido alineado con la palabra de Dios, yo digo, Señor, le hubiera permitido hacer el templo. Le hubiera permitido hacer el templo. Pero la palabra de Dios dice, que Él es fiel y justo para perdonar. Que si nosotros hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es ¿quién? Jesucristo. Entonces yo les digo, si alguno de nosotros ha pecado contra Dios, aún escuchando la palabra, y si no la hemos puesto por obra, si no hemos sido atalayas en nuestra casa, si no hemos estado en el lugar que Dios nos ha enviado, hermano, arrepiéntase. Porque así como perdonó a David, en el capítulo 12, versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mire la misericordia tan infinita de Dios. Y Dios le perdona todo esto que ha hecho. Porque Él llega con un corazón humillado delante de Dios. Llega con un corazón sincero delante de Dios. Confiesa su pecado. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿alcanza qué? Misericordia. Y la misericordia de Dios es tan infinita que le dio otro hijo al rey David llamado Salomón. Dice la palabra que era un hombre de paz, que en su reino no hubieron guerras. Qué hermoso este tiempo. Qué hermoso este tiempo. David se arrepintió de todo su pecado e instruyó a su hijo Salomón, al que vino después del que había muerto, también hijo de Betsabé. Y él lo instruye. Aprendió el rey David. Y entonces instruye al rey Salomón. Y entonces Dios viene y lo que iba a hacer con él, lo hace con su hijo. Mire cómo en nosotros está el poder a través del Espíritu Santo de elegir el camino para nuestros hijos. De elegir lo que nosotros queremos para ellos. A través de la palabra, a través de la obediencia. Ahora el rey David entonces instruye a Salomón, lo bendice y le dice que sea varón, que sea hombre, que nunca se aparte de los caminos de Dios y que Dios va a prosperar todo lo que él haga. Y así fue. No hubo rey en Israel como el rey Salomón, con más sabiduría que él. Y hubo tanta paz en aquel reino. Todo el mundo gozó de abundancia, todo el mundo gozó de paz. Qué lindo hubiera sido que desde el principio el rey David hubiera sido entendido. Qué bonito fuera, hermanos, que nosotros fuéramos entendidos en la palabra. Que nosotros tuviéramos el discernimiento y el temor
para vivir conforme a la voluntad de Dios. Qué bonito sería que no hiciéramos oídos sordos a lo que Dios ha hablado y viene hablando y sigue hablando Dios. Porque hay una palabra muy hermosa, el próximo año cosecha abundante. Y todo depende de lo que nosotros sembremos ahora. ¿Qué estamos sembrando nosotros? ¿Estamos seguros de que vamos a estar en esa cosecha abundante? ¿Estamos seguros que nosotros vamos a caminar en medio de esa cosecha abundante? ¿Qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos dejando entrar a nuestra casa? ¿A quién estamos dejando entrar a nuestras vidas? La debilidad, la pereza, el desánimo. Mire lo que Dios hace. Dios no deja sin recompensa a todo aquel que le sirve. Dios no deja sin recompensa al que es fiel a su palabra. Y mire lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Le estoy hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Urías, eteo, fue contado porque ¿qué le interesaba a Dios decir? Fue el hijo de Betsabé y ya. Pero mencionó a Urías, eteos, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Lo honró Dios. Y aún nosotros podemos ver que Dios es fiel y firme, que sus promesas son verdaderas, que se cumple su palabra al pie de la letra, que Él no omite detalles sobre nuestras vidas, que Él no está omitiendo las promesas que le ha dado, querida iglesia. No omite ni una sola de las promesas que le ha dado a usted, que me ha dado a mí, a consecuencia de nuestros pecados. Porque si nosotros nos arrepentimos y si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, llevando esta carne a obedecer al Espíritu Santo, entonces Dios nos va a levantar en su gloria y su poder y nos va a honrar, porque Dios al que honra, le honra. Así de sencillo. Dios honra a los que le honran y a los que obedecen su palabra, Él les bendice. Yo quiero que cierre sus ojos y de una manera sincera, preséntese delante de Dios. Si usted le ha fallado a Dios, yo estoy segura que sí, todos le hemos fallado a Dios. Día tras día le fallamos a Dios. Abra su boca y como hizo el rey David, confiese su pecado y dígale al Señor: aquí estoy. He sido débil, Padre. He sido débil, Señor. He sentido pereza. Señor, la somnolencia me ha alcanzado porque he dejado de leer tu palabra. He dejado de luchar en el Espíritu. He dejado, Señor. He apartado mis oídos, Dios, de aquello que me has enviado a hacer, que es cuidar mi familia, cuidar mi hogar, Señor. Un hogar que me entregaste, Padre, para que lo cuidara como aquella única ovejita, Padre, que me has entregado para que la cuide, la guarde, la proteja, la instruya. Señor, perdónanos, porque en nuestra debilidad hemos dejado de ver tu palabra. Señor, perdónanos. Queremos ser, Señor, como el hombre, Padre, que se postra delante de ti, Señor. Hoy nos postramos delante de ti, Señor. Que el enemigo hoy nos vea con un corazón contrito y humillado. Si es necesario y lo quiere hacer, arrodíllese allí donde está. Póstrese delante de Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Te entrego mi debilidad, Padre. Si he permitido que mis ojos vean, Señor, lo que no debo ver. Si he permitido que mi boca se abra para hablar lo que no debo hablar. Señor, aquí estoy. Yo te pido perdón con un corazón humillado delante de ti.
Que el adversario, mi enemigo, no vea a esa mujer, ese varón derrotado a causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, sino que vea al intercesor que es Cristo Jesús, el poderoso, el santo, el que nos limpió con su sangre preciosa, parado allí, luchando, intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Señor, te hemos fallado. Te hemos fallado, Padre, como esposos. Te hemos fallado como esposas. Hemos fallado como hijos, Señor. Pero estamos seguros, Padre, que tu misericordia no se ha cortado, que tú sigues siendo fiel, que tú sigues siendo el hombre parado en sus promesas, que tienes misericordia, Señor, del que se humilla delante de ti, que tienes misericordia de aquel que quiere avanzar en tu palabra, que tienes misericordia de aquel que ahora dice: Señor, aquí estoy, perdóname, pero quiero seguir, necesito de tu espíritu para poder seguir. He sido débil, Señor, porque no he abierto mis boca para hablarle a mis hijos. He sido débil para no hablarle a mis compañeros. He sido débil, Señor, he sido de mal testimonio, Señor, para mis compañeros de trabajo. He sido débil y no he sido testimonio como esposo. No me he levantado por mis hijos, no he clamado por mi generación, Padre. Señor, no quiero, Dios, que vengan las consecuencias sobre mi casa como vinieron sobre el rey David, Padre, que vino la muerte, la destrucción, la vergüenza, porque tú no dejas nada oculto, papá. Tú no dejas nada oculto, papá. Tú te mueves, Señor. Hoy confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras debilidades, Padre. Nos aferramos a tu palabra, Señor. Escrito está, Dios, donde dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, Señor. Y estamos delante de ti, Señor. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Quita la vanagloria, la altivez, el orgullo, Padre, de nuestros corazones. Arranca, Señor, aquello que nos ha llevado a un ensordecimiento espiritual, Señor. Aún, Padre, si hemos hablado de tu siervo, Señor, si hemos sentido allí en los corazones, Padre, y no hemos confesado ese pecado, Señor, creyendo que tú no lo has visto, que como ellos no ven lo que sentimos, entonces está oculto y reservado, Señor. Hoy nos hemos dado cuenta, papá, que nada hay oculto delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, papá. Te pedimos perdón si un mal pensamiento, si algo que hayamos hecho, Señor, en lo oculto, lo ponemos delante de ti, Señor. No queremos esperar, Señor, ser avergonzados. No queremos esperar, Señor, ser expuestos, Señor, al vituperio del mundo, papá. Señor, ayúdanos a serte fiel. Señor, trae sobre nosotros, oh Dios, un espíritu obediente, prudente, entendido en tu palabra, Señor. Queremos caminar de acuerdo a tu juicio y tu justicia, a tus leyes, estatutos y preceptos escritos en tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas tú nuestra guía, que seas tú, Espíritu Santo, el que nos ayudes a tener un entendimiento eficaz delante de Dios. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Que cuando aquí, Señor, se da una palabra, la podamos escuchar y aplicar a nuestras vidas, papá. Señor, examinarnos nosotros mismos a la luz de tu palabra. ¿En qué te hemos fallado, papá? ¿En qué te hemos fallado, Señor? Perdónanos, Espíritu Santo, porque te hemos ofendido.
Y decimos, Dios está con nosotros todo el tiempo, cuando es una mentira de nuestra propia carne, porque Dios no está donde hay pecado, Dios no está donde hay inmundicia, Dios no está en ese lugar donde Él no puede estar, porque Él está donde hay santidad, Él está donde hay dirección. Él está donde hay obediencia, es allí donde habita el Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, porque quizá muchas veces hemos aparentado lo que no somos. Hemos aparentado ser obedientes cuando hemos estado siendo insujetos en tu palabra, insujetos en nuestra casa. Perdónanos, Dios, cuando por medio del profeta, señores, hemos escuchado corrección y hemos tenido en poco tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Perdónanos, papá, porque hemos hecho lo malo delante de ti. No queremos que vengan juicios sobre nuestra vida, sobre nuestras generaciones, papá. Sabemos, oh Dios, que eres un Dios grande que perdona, Señor. Así, Señor, como se humilló, Padre, el pueblo de Nínive, Señor, cuando escucharon al profeta Jonás, papá. Reconocieron su pecado, entraron en un tiempo, Señor, de ayuno, de silicio, papá. Hoy nuestro espíritu entra en ese tiempo, Señor, delante de ti. Y te pedimos perdón, Señor, no queremos que tu destrucción, tu ira nos alcance. Te hemos conocido, Señor, y no hemos sido obedientes a tu palabra, papá. Ya tienes tiempo, Señor, de venir anunciando. Señor, sabemos que tienes que limpiar nuestros corazones, que tienes que limpiar lo que hay dentro de nosotros, Señor, y hoy disponemos nuestro espíritu delante de ti. Hoy disponemos, Señor, y ponemos delante de ti lo que nos has entregado. Si les hemos hecho daño, Señor, a nuestra familia, si le hemos hecho daño a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro padre, a nuestra madre, Señor, a lo que tú nos has entregado, te pedimos perdón, papá. Yo pido perdón hoy, Señor, por el pueblo, papá. Así como me entregaste esta palabra, Señor, que la pude entender en mi espíritu, Señor. Lo que viene, Señor, la destrucción que viene, Padre, sobre todo aquel que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Ahora yo en el nombre de Cristo Jesús te pido perdón por cada familia aquí representada, Señor. Y te pido que tu misericordia nos alcance, nos abrace, papá. Y que podamos ver, Señor, esa cosecha abundante, Señor, empezando desde nuestra casa, Señor. Empezando, Señor, desde nuestra familia. Empezando, Señor, sobre aquellos que estaban rebeldes, que no veían en nosotros fruto, papá. Pero que ahora sus ojos van a ser abiertos para que vean el fruto que has puesto, Espíritu Santo, en nosotros, para que lleguen a tus pies rendidos, Señor. Aquellos que aún, Señor, habían dejado de venir a la iglesia por cosas que nosotros habíamos hecho, porque le habíamos ofendido, Señor, porque se habían llenado, Dios, de resentimiento. Te pedimos perdón, papá. Perdón, Espíritu Santo, por no abrir nuestra boca a tiempo, por no interceder a tiempo, por no estar delante de tu presencia en el tiempo que tú exiges. Perdónanos, papá, y que la luz de tu palabra, Señor, alumbre nuestros caminos, Señor. Tu palabra dice, Dios, que todo aquel que te busca, Señor, que todo aquel que te busca, aunque por muy torpe que sea, jamás se desviará de ella, Señor. Y queremos buscar tu palabra. Señor, yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús tu iglesia, Señor,
Todo aquel, Señor, que se ha humillado delante de ti, haciendo una oración sincera delante de ti, Señor. Yo declaro, Padre, por el poder de la sangre de Cristo, que el maligno no le puede tocar, Señor. Que ninguna arma forjada se levantará en contra de la iglesia. Que ninguna arma forjada prevalecerá en contra de la iglesia. Te doy gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esos tiempos a los que nos estás llevando. Tiempos de dirección, tiempos de corrección, para así depositar, Señor, aquello tan grande, esa cosecha abundante, Señor, que la vamos a ver, Padre. Gracias.